y gracias por estar aquí. Damos la bienvenida también al maestro Apolonio de nuestra hermana Universidad de Guerrero. La presentación esta va a estar a cargo del maestro Luis Domínguez Bareño. Él estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, también es licenciado en Filosofía y maestría en Historia Regional. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en algunas escuelas de nivel medio superior. Actualmente es secretario de la Asociación Subcaliforniana de Escritores y secretario de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, CAEL, Asociación Civil. Se ha desempeñado como secretario particular en la Dirección General de Educación Básica en la SEP, como coordinador de programas federales en la Delegación Federal también de la SEP, y ha sido cronista municipal en el Ayuntamiento de La Paz. Actualmente él es el director del Archivo Histórico Estatal, Pablo L. Martínez. Entonces, pues dejamos la palabra al maestro Domínguez Bareño con su plática que nos va a dar de huracanes en Baja California Sur. Gracias, maestro. Adelante. Gracias, maestro David. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Gusto en saludar a todas las personas que están conectadas. Aquí veo que hay 66 personas conectadas. Me da mucho gusto y la verdad les agradezco su tiempo, ¿no? y su atención. Y bueno, yo atendiendo esta invitación que me hiciste, pues también me da mucha satisfacción poder platicar con ustedes un poco sobre lo que son los huracanes en Baja California Sur. Mi parte, mi especialidad, como pudieron escucharlo, pues yo me dedico más a las cuestiones de historia regional, y una vertiente de la historia regional pues está imbricada necesariamente con estos grandes destructores, ¿no? Que son los huracanes o los ciclones tropicales que llegan a Baja California Sur o se acercan durante cada temporada de huracanes en verano. No voy a explicar, sería como leerle la mano a un gitano, no voy a explicar qué es un huracán y a los maestros de protección civil. Me voy a dedicar un poquito a lo que me había comentado el maestro David sobre la parte histórica y lo que representa en la historia de Baja California Sur los huracanes, ¿no? Yo he indagado, aparte de que, bueno, un paréntesis, ¿no? Aparte de que me dedico a la parte histórica, yo tengo 8 años ya con una página en Facebook que ya ha ido creciendo un poco, que ahorita se llama Clima Subcaliforniano. En esta página pues compartimos, ¿no?, bastante información sobre los ciclones, las lluvias, las heladas en invierno, cuando hay collas, cuando hay nortes en invierno también, y tiene bastante aceptación con la gente, y sobre todo porque tratamos de hacerlo de una manera, digamos, amigable, ¿no?, de bajar la información que tenemos de los expertos a gente, ¿no?, como uno común y corriente, de que no necesita mucha explicación técnica y más que nada necesita datos concretos, ¿no? Va a llover, no va a llover, va a hacer mucho viento, va a hacer mucho calor, hay que protegerse. Entonces sí, muchas veces la gente es lo que necesita, ¿no?, la inmediatez, y eso te lo da las redes sociales. Es una herramienta valiosísima que realmente yo sé que hay muchos alumnos aquí de la carrera, yo los invito a que las utilicen realmente de una manera responsable, porque también se genera, en esa inmediatez de la información, a veces se genera mucha información que sale sobrando, ¿no?, que es superfluo para algún evento. Entonces, bueno, hemos tenido buena aceptación, y en la parte histórica, pues sí me he dedicado yo el nombre de la página es Clima Subcaliforniano. Sí, estoy viendo los mensajes abajo que están poniendo. Si quieren hacer un comentario, pues también podemos, ahí los estoy leyendo cuando los ponen. Se llama Clima Subcaliforniano. En Facebook la atiendo yo y la atiende un amigo que está en Ciudad Constitución, que por cierto lo recluté en la emergencia de Odile hace 6 años, precisamente hoy, hace 6 años estábamos todavía con la devastación de Odile pasando por la ciudad de La Palma, muy cerca, unos 60 kilómetros. Entonces Raúl Amaya está ahí en Ciudad Constitución, él maneja también la cuenta y estamos entre los dos ahí dándole, pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Quisiera hablar un poco de la parte histórica de Baja California Sur. Como bien sabemos, pues Baja California Sur
Antes era la península de California, lo que le llamaban los españoles la California, ¿no? El nombre original de California es de Baja California Sur, por el cabo de San Lucas, que se llamó Cabo California, fue el primer lugar en la historia que se le llamó California a un lugar. Y así durante los casi 300 años de la dominación española, como la Nueva España, pues nuestro hoy estado, lo que es la península, la parte sur, pues fue conocida como prácticamente la California, ¿no? O las Californias, porque no sabían si era isla o si era península, aunque eran los intereses políticos de los ingleses, el hecho de decir que era isla, ¿no? Para separarla del macizo continental y poder apropiársela. Pero una historia de piratería y de otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, las navegaciones que se han hecho históricamente por Baja California Sur, por la California mexicana, tenemos a Hernán Cortés, tenemos a Sebastián de Vizcaíno, otro personaje importante, y uno cuando lee algunas de sus derroteros de viaje que le llamaban ellos, o sus informes a los virreyes de la Nueva España, se da cuenta que hay algunas temporales, le llaman ellos, o le llaman vientos furiosos o grandes vientos que los hicieron recalar en Mazatlán o en la costa de Culiacán, o los aventaron a La Paz. Entonces sí hay referencias históricas, estamos hablando de 1540, 1596, por ejemplo, en 1603, el segundo viaje de Sebastián Vizcaíno a la California, un huracán lo mantuvo en Mazatlán, sin poder salir del puerto de Mazatlán hacia la California por un gran temporal que había, y precisamente Vizcaíno estaba en estas fechas de septiembre. Entonces es obvio que ese gran temporal que él aduce que no lo dejaba salir del puerto, pues tiene que estar referenciado a un ciclón tropical, ¿no? Definitivamente. Pero no hay mucha información, pero sí tenemos indicios. La parte histórica te da esa parte, ¿no? Porque mucha gente a veces dice, no, es que antes por el calentamiento global, ¿no? Ahora se están presentando estos fenómenos de una manera más cruel o más fuerte, ¿no? Pero no te das cuenta que desde el siglo, por lo menos de ahí referencia histórica, digamos, escrita, testimonial sobre estos fenómenos lo hay desde el siglo XVI, del siglo XVII. Por ejemplo, en 1717, cuando muere el padre Salvatierra, que era un misionero que ya después llegó aquí a la Baja California, en el mes de septiembre, a los 3 meses que él fallece, pues hubo un temporal fuertísimo en Loreto, que era la primera misión de la California, y realmente borró casi la misión y el pequeño pueblo misional de lo que hoy es el puerto de Loreto. De hecho, Loreto ha tenido infinidad de tragedias naturales y precisamente ellos se quejan mucho de que los paseños les quitaron la capital en 1830, pero realmente es que Loreto ha sufrido grandes embates de ciclones y sismos también. Hay documentación aquí en el archivo histórico. Por ejemplo, el sismo de 1878 devastó totalmente el puerto de Loreto. Incluso el gobernador tuvo que ir a aquel lugar, recibió un informe muy interesante, donde incluso pues prácticamente la iglesia quedó casi derrumbada, y los temblores siguieron durante varios días, y los loretanos se remitieron a las montañas o a los huertos o a los ranchos cercanos por el temor de que su casa les caía encima, ¿no? Y dormían en la intemperie en algunas partes del pueblo o en los ranchos cercanos, porque tenían miedo a estar bajo sus casas porque se habían caído varias viviendas y parte de la iglesia, ¿no? Entonces, Loreto tiene sí este problema histórico de que ha sido devastado totalmente Loreto por fenómenos naturales, ¿no? Y principalmente huracanes, y principalmente en 1829, lo que fue un fuerte temporal en Loreto, prácticamente hizo que la capital en aquel tiempo del territorio, del distrito de la Baja California, se cambiara ya de Loreto a San Antonio, 6 meses, y luego ya se cambia a La Paz. Y desde entonces, desde 1830, pues la capital se encuentra en La Paz, ¿no? Desde ese momento, y dejó ya ser la capital histórica de las Californias, que lo fue Loreto desde 1697, y ya dejó de serlo, pero dejó de serlo por una cuestión natural, ¿no? Por una cuestión de
de un huracán, de una gran inundación que existió, para que veamos la magnitud de lo que implica, de lo que significa para los subcalifornianos y Baja California Sur estos ciclones, ¿no? Hay algo que a mí que me interesa mucho, que lo veo yo, pues, por lo menos en la parte histórica que yo y lo que quiero compartir, ¿no? Para que yo sé que a algunos maestros también les puede interesar para sus investigaciones, es que se intercala mucho los periodos de sequía. Cuando uno ve ya, digamos, un panorama histórico desde el siglo XIX, hay muchos autores, Ley Zarras, Urbano Las Cepas, que han escrito sobre historia del siglo XIX en Baja California, y ellos testimonian que hay periodos como de sequía muy fuertes, y de repente, ¡pum!, hay periodos de devastación por grandes inundaciones. Entonces, ¿qué nos referencia a esto? Yo lo he encontrado, digamos, como un correlato a lo que son las variaciones de los efectos del fenómeno del niño o la niña, ¿no? Entonces, Baja California Sur definitivamente, y ahorita por ejemplo estamos entrando al periodo de la niña, Baja California Sur, definitivamente yo creo que estos periodos, y faltaría hacer el correlato, ¿no?, entre la parte histórica y la parte ya meramente de datos dura, científica, metodológica, para correlacionar estas dos vertientes, donde a grandes sequías pudiera ser este fenómeno de la niña, falta de lluvias, y se suceden después periodos de 2-3 años, muy compactos, o de 4, donde hay muchos huracanes, o por lo menos hay un huracán muy fuerte que hace una devastación importante, es en Loreto, en La Paz, o Los Cabos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está muy bien documentado un periodo de sequía muy fuerte de 1844 a 46, y luego, en 1856, hay un huracán muy fuerte, de hecho tumba la iglesia de La Paz, la única iglesia que hay en La Paz. Lo documenta Urbano Las Cepas. En 1856 hay un fuerte ciclón en La Paz. Incluso hay documentos aquí en el archivo donde desde México se hizo una junta de auxilio para mandar, el gobierno central mandó dinero y mandó comida para apoyar a los paseños y a la gente del sur de la península que fue devastada por este ciclón del 56. Y la CEPA menciona otro ciclón en el 57 y otro ciclón en el 59. Y ya después del 59 se cierra este periodo ciclónico y empieza otro periodo seco, donde varios años ya no hay lluvias. Igual también hay un periodo de sequía de 1875 a 1880, incluso en las actas del Ayuntamiento de La Paz, que tenemos aquí en el archivo, que esperamos el próximo año, estas actas ya las transcribí, las vamos a publicar en un libro, ahí las estaremos informando. El Ayuntamiento de La Paz le pide al presidente, que en ese momento ya era Porfirio Díaz, que se puedan importar granos y se pueda importar comida desde San Francisco, desde Los Ángeles, porque había una sequía extrema en la Baja California, y es un fenómeno regional porque también en Sonora y también en Sinaloa, que es el lugar histórico de donde venían los alimentos, por lo menos los granos y la comida, también había este problema de la sequía. Entonces tampoco se podía pedir comida a Sinaloa, a Sonora, a comprarla, porque no había. Entonces había que pedirla a los Estados Unidos, ¿no? A estos vapores que bajaban desde San Francisco, cubrían la ruta hacia La Paz, Guaymas y Mazatlán. Entonces ahí vemos la parte histórica, cómo se sucede en estos periodos. Y ya después, en 1881, por ejemplo, en algunos periódicos, ves, y en informes de gobernadores, ves que hubo varias huracanes que golpearon y varias inundaciones en La Paz. La Paz en estos periodos siempre ha sido, porque quiero desembocar en el ciclón Lisa en el 76, La Paz, hay una racionalidad de la parte gubernamental siempre por estar, apaleando este advenimiento de los arroyos. La Paz es una zona de arroyo, totalmente. Si vas a distintos puntos de la ciudad, donde hay lugares donde no están pavimentados, o hace algunos años, unos 20, 30 años, tú te parabas en el centro de la ciudad, en algunos lugares que no estaban pavimentados, pero te vas un poquito aguas arriba, acá, a otras colonias que están
por la Padre Quino, por la Guerrero, donde hay calles que todavía no están pavimentadas, y te das cuenta que el suelo es totalmente arenoso, o sea, es un flujo de arena impresionante, ¿no? La tierra realmente es partes que son pura arena. Entonces La Paz pues realmente es un solo arroyo con un montón de ramales, donde uno puede ver que hay un afluente de agua cuando corre el agua, ¿no? Esto lo vienen documentando también desde Hernán Cortés. Ellos empezaron a ver que la parte del Valle de La Paz pues era un lugar de fuerte corrida de agua, y es un lugar que tiene una pendiente, ¿no? Que baja, estas corridas de agua bajan desde la Sierra de las Cacachilas, desde 25 kilómetros al este de la ciudad, y bajan de manera muy violenta hacia la Ensenada paceña, ¿no? Y en ese pasar, en ese flujo, pues está la ciudad de La Paz en el medio, ¿no? El periodo de sequía extrema fue de 1875 a 1880. En 1880 ya empieza otra vez a manifestarse las lluvias, y en 1881 precisamente que se construyó lo que hoy es el Museo de Arte, que está enfrente del Jardín Velasco, que se va a inaugurar en próximos días, reinaugurar, ya toda la construcción terminada otra vez hecha. Se cayó una parte, el gobernador incluso Rangel lo menciona en un informe a Porfirio Díaz, se cayó una parte por las fuertes lluvias de esa temporada, se cayó una parte del edificio, ¿no? Las lluvias también, estos huracanes, significaron también para la ciudad y para Baja California otro problema que está muy en boga, por ejemplo, ahorita, ¿no? Las epidemias. En 1883, por este fuerte periodo de lluvias, por llamarlo así, ciclónicas, del 81 al 84, 85, en 1883, pues se dio una epidemia muy fuerte que tiene una referencia inmediata a un lugar húmedo, ¿no? O un lugar con mucha humedad, donde se dan los vectores como los zancudos, y pues la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Que es una enfermedad muy parecida al dengue, pero le llamaban el vómito prieto, ¿no? Porque la gente empieza a escupir o vomitar sangre, y al final de cuentas con la fiebre y la hemorragia, ¿no? Es un virus hemorrágico, la gente finalmente fallece, ¿no? Entonces, en 1883, esta lluvia, este acumularse de lagunas o de agua en el centro de La Paz, por ejemplo, o en San José del Cabo, o en Mulegé, que también hubo muchos muertos, pues significó que estos vectores de la fiebre amarilla, que llegaron en un barco de Panamá, llegaron a Mazatlán por el vapor Newark, los enfermos del Newark se transportaron a La Paz, y aquí en La Paz, pues al llegar, pues los vectores transmiten la enfermedad, ¿no? Llega una persona infectada de fiebre amarilla, la pica un mosquito, ese mosquito va y pica a un local que no estaba enfermo, y ahí empezamos con el problema de la epidemia, ¿no? Y fue una epidemia de las más devastadoras, yo creo, que se recuerdan en la ciudad y en general en la Baja California. En La Paz hubo más de 100 muertos, ahorita llevamos 425 a nivel estatal con el coronavirus, y ya hablar de 100 muertos en una ciudad que era de 4.500 personas en aquel tiempo, y en un periodo muy corto de tiempo, que fue en septiembre de 1983, pues ya te da una idea, ¿no? de la magnitud. En Mulegé creo que fueron más o menos 70 víctimas, en San José del Cabo fueron también como 80 muertos. Entonces sí, tuvimos prácticamente unos 300 fallecimientos documentados en un periodo muy corto entre agosto y septiembre de 1983, y referenciado principalmente a este vector, este zancudo, ¿no? Que transmitía la fiebre amarilla. Incluso uno cuando lee los documentos de la época, te das cuenta que las autoridades sabían perfectamente cuál era, digamos, el foco de infección, y el Ayuntamiento de La Paz se alista rápidamente a secar, le llaman ellos, algunas aguas fétidas que estaban en el centro de la ciudad, porque ahí se estaban creando los zancudos que después diseminaban esta epidemia por La Paz y por toda la costa del Golfo de California. Guaymas, Mazatlán tuvo más de 8.000 muertos. Entonces sí fue una epidemia muy importante, y fue a causa de estas lluvias fuertes, ¿no? Después tenemos en 1895, el ciclón del 95
yo creo que es uno de los que ya podemos decir que podemos documentarlo de una manera ya más concreta, ¿no? Tenemos bastantes periódicos, incluso hay 2 fotografías ya aquí en el archivo de San José del Cabo, cuando ese ciclón, igual se pidió ayuda al centro de la República. El Triunfo quedó devastado, San Antonio, que eran las partes mineras, hubo derrame de ácido sulfúrico en San Antonio, también por ahí hubo un problema desde entonces, ¿no? La contaminación de la minería, porque el flujo de agua derramó estos almacenes que tenían para estos líquidos que se usan, el ácido sulfúrico y otros, para los metales, ¿no? Para la plata y el oro, para poder separarlos del mineral. Otro ciclón importante fue el de 1907, lo documentó Pablo L. Martínez, y también el gobernador del entonces territorio, que era el general Agustín Sanginés. También principalmente fue le llaman ellos que fue una tromba que cayó en octubre de 1907, y el arroyo de San José del Cabo, que nosotros lo vemos que va paralelo a la ciudad lineal, por eso ahí donde entienden uno el concepto de ciudad lineal de San José del Cabo, ¿no? ¿Por qué ciudad lineal? ¿Por qué la ciudad no crece en forma radial o en forma organizada, en forma de tomera que le llaman, ¿no? Precisamente es una ciudad lineal porque corre paralelo al arroyo de San José del Cabo, ¿no? Que viene desde Santa Anita, entre Santa Anita y el aeropuerto de San José, de la parte de la sierra, está ahí enfrente de San José, la sierra de San Lázaro. Entonces este flujo grande corre paralelo, choca con una serranía que está antes de la playa y pasa justo a un lado de San José del Cabo. En los años 90, por ejemplo, todavía hace 25 años, fue una gran tragedia en San José del Cabo por una fuerte lluvia que hubo en la colonia Infonavit, que se construyó muy cerca del arroyo de San José del Cabo, sepultó casas y carros, ¿no? No se sabe, hasta ahora no sabemos cuántas víctimas hubo en ese gran temporal de noviembre de 1993 en San José del Cabo. Pero ahí entiende uno la ciudad lineal, ¿no? Y precisamente las huertas o los ranchos que estaban más cercanos hacia el arroyo de San José, que del Foga, donde está el estero precisamente hoy de San José del Cabo, pues mucha gente falleció porque el arroyo también subió hasta cierto nivel, donde está la Plaza Mijares y donde está la iglesia hoy del centro de San José. Pues ese arroyo, cuando trae mucha agua, empieza a subir el nivel del agua y se empieza a llevar las casas que están ahí en la orilla, ¿no? Por eso es muy importante hoy en día recordar la parte histórica, porque muy posiblemente donde el agua corrió algún día va a volver a correr, ¿no? Con otra fuerte avenida de agua. Otro ciclón también que está muy reconocido es el de 1918. Es un ciclón que está muy bien documentado. Yo tengo por ahí una crónica que escribí. Yo les recomiendo que la lean. Se llama A un siglo del huracán de 1918. Un desastre con decenas de muertos en Baja California Sur. Está en una página que se llama culcobcs.com. Lo pueden buscar ahí en Facebook o en Internet. Yo ahí hago una narración histórica con algunos datos también interesantes que encontré, porque ahí en la Casa de Gobierno, hoy en el Museo de Arte, estaba la Estación Meteorológica de La Paz. Ahí estaba una antena y ahí estaban pues el termómetro, el hidrómetro, el hidrómetro, el que mide la velocidad del viento, ¿no? El que mide la humedad, y hay datos muy interesantes que se mandaron a la Ciudad de México sobre este gran ciclón de 1918 que afectó principalmente a La Paz y luego fue a rematar con Santa Rosalía, ¿no? Otra de las cuestiones también, digamos, preocupantes y que lo vemos históricamente en los ciclones es que Baja California Sur, al ser una península muy estrecha, aunque esté muy alargada, es estrecha. Y la mayor estrechez pues la vemos aquí en el Istmo de La Paz, ¿no? Cuando hay 50 kilómetros de conquista agraria al estrecho del norte de la Bahía del Agua, al centro de la Bahía de La Paz. Entonces es muy estrecha la península, y un ciclón, pues como sabemos, se alimenta del agua del mar, y realmente la parte orográfica o de la península, la parte peninsular, la parte de tierra, pues no es tan extensa como que para el ciclón signifique una gran caída en su potencial, ¿no? Por eso digamos, y lo ven por ejemplo el caso de Odile, que son ciclones que entran los ojos por los cabos,
que muchas veces entra como categoría 3, cuando estaba frente a La Paz seguía siendo 3, ya después bajó a 2, cuando estaba cerca de la Ciudad de Constitución bajó a categoría 1, y ya cuando iba a pegar en Santa Rosalía baja a tormenta tropical. Pero en todo ese recorrido, pues el ciclón mantiene una gran fuerza de destrucción y sobre todo una gran fuerza en los vientos y sobre todo en la parte de las lluvias. Entonces eso hace distinto las condiciones. Son muy distintas las condiciones, por ejemplo, de un ciclón que llega a los Estados Unidos y se inserta en Texas o en Luisiana. Ya sabemos que ese ciclón rápidamente, al internarse en tierra, en menos de 24 horas, 12 horas, va a disiparse, ¿no? Porque no va a encontrar, ya toda la parte del ciclón, las bandas nubosas van a estar dentro de tierra. Aquí en la península no. O sea, a veces el ojo puede estar en tierra, pero las bandas nubosas que van dando vuelta al ciclón siguen sobre el mar y siguen alimentando de alguna manera el ciclón y hacen que esta disminución o la degradación del fenómeno sea mucho más lento que si entrara de lleno a una parte continental, como en esta parte, o la parte continental, por ejemplo, de China, que también recibe muchos ciclones al año. Ellos también tienen esa, digamos, esa suerte, como Estados Unidos, de que al entrar un ciclón, pues rápidamente se empieza a degradar, ¿no? Y pues la Baja California tiene esta no ventaja, como la tiene Japón, por ejemplo, que también son unas islas, Filipinas, Taiwán, en Asia, Cuba, por ejemplo, las Antillas, les pegan muy duro los ciclones, también, ¿no? Por esta parte de que los ciclones siguen muy activos porque gran parte de los ciclones siguen sobre el mar. Entonces ya de 1918 tenemos otros ciclones y aquí podemos ver ya otros periodos de sequía. También en los años 20 baja la actividad ciclónica. Para 1931 hay un ciclón que destruye Santa Rosalía. Son los ciclones que entran por el lado del Pacífico. En 1939 hay dos ciclones muy fuertes, prácticamente destrozan lo que era el pequeño Cabo San Lucas en aquel tiempo. En 1939 hay lluvias de más de 300 milímetros documentadas en Cabo San Lucas, o sea, un verdadero mundo de agua. Y en la zona de Cabo San Lucas, ahora imaginémonos en las partes serranas, ¿no? En San Felipe, en San Vicente de la Sierra, que están remontando la zona de los pozos ahí en Cabo San Lucas. Son zonas de 1.500 metros, de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Yo me imagino que ahí fue muchísima más, por el efecto orográfico, mucha más agua todavía, ¿no? Otro ciclón, el del 41, por ejemplo, también le pegó a La Paz. Hay narraciones, hay crónicas donde el ciclón mató a personas. El arroyo famoso de la calle Rosales, que es el arroyo que sale justo en el Parque Cuauhtémoc, a un costado del Hotel Los Arcos. Ahí le llamaban en algún tiempo el chorrito de un Salomé, porque ahí era un ojo de agua prácticamente, que yo lo ubico, que muy posiblemente era el ojo de agua donde estuvo el padre Aquino en La Paz. Entonces, pues este ojo de agua dulce junto al mar, pues es referenciada a una gran avenida de agua que se empieza a internar en el Valle de La Paz y fluye ya al llegar a la costa, a la bahía, fluía ahí el chorrito que le llamaban de agua, ¿no? De agua dulce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues es una gran avenida de agua o un ramal de la calle Rosales. Y precisamente en aquel tiempo, en 1941, está documentado que creo que eran unas niñas de la familia Talamantes, que desafortunadamente el arroyo, hay unas casas construidas muy cerca de ese arroyo Rosales, por la calle lo que es la calle Revolución, y después el arroyo se encajona, ¿no? Si se dan cuenta, cuando uno viene por la calle Madero, la Belisario Domínguez, y vienes del centro, cómo bajas hacia la calle Rosales, es el zanjón del arroyo, ¿no? Ya ahí se encajona el zanjón, el arroyo, y sale hacia la bahía, por lo que hoy es el Parque Cuauhtémoc, ¿no? Entonces murieron aproximadamente, creo que eran 8 o 9 personas, principalmente de la familia de Talamantes, y está documentado en 1941, ¿no? Entonces ya aquí vemos ya las fatalidades que ha dejado los huracanes en Baja California Sur. Otro ciclón importante también, y ya después llegan periodos de calma, ¿no? Donde hay periodos de sequía que tienen que ver con la sequía, ¿no? Ya la segunda mitad de las décadas de los 40 es tranquila, en los 50 está ahí por ahí un ciclón, 2 en el 52, en el 54, y en el 1959 ya tenemos el gran ciclón de ese año, que destruyó también gran parte de La Paz,
hundió muchos barcos y muchos, por ejemplo, yo les recomiendo un libro de la doctora Lorela Castorena, que se llama Ciudad y Puerto de la Paz, donde ella toma, de hecho ella es investigadora de la UAPS, la doctora Lorela, si la han de conocer. Es un libro de muy difícil acceso, pero creo que está en la biblioteca de la universidad. Y ella considera que ese ciclón del 59 es un parteaguas en la historia de La Paz, porque a partir de ese ciclo, pues se ve la necesidad de que el puerto crezca y haya un flujo mayor de mercancías entre el macizo continental y La Paz, y un flujo más seguro. Y entonces ya a partir de ese momento del 59, ya después se sucede la llegada de los grandes transbordadores, la creación del puerto de Pichilingue ya fuera de la ciudad, la llegada, un flujo de migrantes por el despegue también de la industria turística. Entonces llega mucha gente migrante a trabajar en hoteles, en construcciones, en centros de diversión, en comercio también, que había mucho, empieza la zona libre, en Baja California. Entonces hay mucho, digamos, movimiento, y la doctora Lorena lo ve como un parteaguas, ¿no? Significan, ahí vemos cómo significan los ciclones épocas o eras, ¿no? En La Paz y en Baja California Sur, delimitan temporalidades históricas también en la parte humana, no solamente un fenómeno natural, que pudiéramos verlo, ¿no? Que muy fríamente, sino que es algo que también se interioriza en el pensamiento, en el fluir de la sociedad subcaliforniana, ¿no? Y nos impone, eso es algo que siempre va a suceder. Por más racionalidad y protección civil que tengamos, siempre se nos van a imponer las condiciones naturales, ¿no? La naturaleza siempre nos va a recordar quién es el que manda en este mundo, ¿no? Entonces, pues, el crecimiento de La Paz es exponencial en esa década de los años 60, después del ciclón del 59, nacen nuevas colonias en la ciudad, en la parte alta, digamos, la colonia Guerrero, la colonia Los Olivos, la fatídica colonia Juárez, que se la llevó el huracán Lisa. Y estas personas pues empiezan a construir en zonas de arroyo, ¿no? En zonas de alto riesgo, como le llaman, sin saber lo que significaban los huracanes, ¿no? Porque viene un periodo de calma, sí, en los años 60, pero igual, por ejemplo, llega el huracán Helga en el 66, Katrina en el 67, yo también escribí algo sobre Katrina, por ahí está. Paulina en el 68, Olivia en 1971, pero no fueron de gran devastación, sino que pasaron cerca de la península, ¿no? Ira en el 73 sí tocó tierra, me parece que fue acá en el norte del estado, bueno, era territorio todavía, y llega finalmente pues el huracán Lisa, ¿no? Que todos sabemos que es el huracán más potente que se ha acercado, digamos, que se ha podido manifestar, que estuvo muy cerca de Baja California Sur. Y aquí el problema con el huracán Lisa, pues fueron varias cuestiones, ¿no? Que entraron también. No solamente fue la naturaleza, también hubo bastantes errores humanos. No sé si pueda poner un PowerPoint que tengo por aquí, maestro. Sí, adelante, maestro, adelante. Nada más que sí, mis conocimientos del MIT son limitados. Creo que el maestro, pero igual ahorita te conectas. Ahí está. ¿La puedo poner la pantalla? Sí, adelante, maestro, la puede compartir. Aquí la puedo compartir. Ajá, y presentar. Ok. Entonces, ahí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es, ahí se está presentando. Bueno, creo que el documento lo tengo por acá. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se está abriendo. Bueno. Ok, y ahí ya se puede ver un poquito, ¿verdad? Ajá, adelante, maestro. Ahí se está viendo. Bueno, voy a hablar un poco del ciclón Lisa, por ser yo creo que el más importante que tenemos, ¿no? El ciclón Lisa pasó cerca de La Paz el jueves 30 de septiembre de 1976
se formó el 25 de septiembre y se disipó el 2 de octubre, ¿no? El viento máximo del ciclón fue de 220 kilómetros por hora, unas 140 millas, como un categoría 4, ¿no? De la escala Saffir-Simpson, que es un super huracán, ¿no? En la escala de 5 huracanes, una presión mínima de 948 milibares y las víctimas que se han contabilizado entre Sonora y Baja California Sur fue de 1.263, daños de $100 millones, ¿no? Elisa no tocó tierra en Baja California Sur, sino que pasó muy cerca de La Paz y al final de cuentas tocó al norte de Los Mochis ya como un huracán categoría 3, incluso llegó a afectar hasta Nuevo México y Texas en los Estados Unidos. Esta es el track de ese año, del 76, y vemos cómo Lisa pasa, aquí vemos la línea que pasa por el Golfo, es la única línea sobre el Golfo de California, y pasa como un huracán categoría 4, muy cerca de Cabo Pulmo, y ya después va directo a impactar en tierra al norte de Sinaloa, ¿no? Aquí vemos un acercamiento a lo que es la trayectoria de Lisa, y vemos cómo realmente el centro del huracán no tocó tierra. La gran tragedia para La Paz, sin duda, fue que Lisa, como otros huracanes que han acercado a La Paz, entró por el Golfo de California, y esto sabemos que, y para ustedes que estudian, ¿no?, protección civil, es algo interesante para La Paz, porque cuando los ciclones tocan en los cabos, digamos, San Lucas, y se abren hacia el Pacífico, o a la parte, digamos, de esta línea de los 110 grados longitud oeste hacia el oeste, pues La Paz como que no es tan afectada, ¿no? Precisamente porque yo creo que por los efectos orográficos de la sierra esta de las Cacachilas, que está al este de La Paz precisamente, que ayudan un poco a que los vientos y la lluvia no sean tan intensos en la ciudad, porque recordemos que son remolinos, ¿no?, que corren en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y siempre el primer trancazo, como le llaman, siempre viene de la parte del este, ¿no? Y La Paz pues está algo protegida por esta sierra que está acá al este. Pero aquí, con Elisa, esta sierra jugó en contra de La Paz, porque el ciclón entró por el Golfo y la parte más dura fue del viento del norte. Incluso hay un estudio por ahí de una maestra de la UAS, me parece, que la mayor marea ciclónica registrada en la Bahía de La Paz fue precisamente por el huracán Lisa, ¿no? Ahí hay un estudio científico interesante. No recuerdo el nombre de la maestra. Aquí vemos una imagen de satélite. Ya en el 76, las imágenes de satélite, pues sí, eran ya, digamos, un instrumento, ¿no?, para pronosticar los huracanes y el desarrollo de la masa ciclónica, ¿no? Y que vemos perfectamente esa circulación del huracán Lisa ya a unos 300 kilómetros al sur de Los Cabos, unas horas antes de que pasaran. Esta es una pantalla que hice con la precipitación que hubo en La Paz. Y, por ejemplo, vemos aquí el 30 de septiembre del 76, la estación meteorológica de La Paz registró 137 milímetros de lluvia, que la verdad, pues sí es una lluvia muy importante para La Paz, que más o menos su promedio de lluvia anda entre los 190 y 200 milímetros anuales. Entonces, pues en un día de Lisa en La Paz sí llovió poco más de la mitad de lo que llueve un año, ¿no? Y acá hay otros datos de otras estaciones que estaban muy cerca. Y aquí vemos la tragedia, ¿no? Por ejemplo, vemos los Robles, que es una estación que está acá remontando la Sierra de las Cacachilas del Servicio Meteorológico, pues tuvo casi 300 milímetros de lluvia, ¿no?, en ese 30 de septiembre fatídico. La estación El Cajoncito, donde está el famoso arroyo que se rompió, pues 180 milímetros. Y vemos que San Bartolo, por ejemplo, tiene una lluvia histórica de 425 milímetros durante ese 30 de septiembre de 1976. Y por ejemplo vemos Cabo San Lucas, que tuvo menos precipitación, el Pescadero 26, Todos Santos. Entonces te da una idea que las zonas tormentosas, las zonas de grandes lluvias de Lisa, estuvieron precisamente hacia el este de La Paz y hacia el sur de La Paz, en las zonas de San Bartolo, en la zona de Sierra de las Cacachilas, de Los Robles, y en la zona de Los Cabos o en la zona del Pacífico fue mucho menor la precipitación, ¿no? Y esta es una imagen pues histórica también. Tengo otras, pero sí me disculpo, no me dio tiempo de pasarlas aquí a la tablet,
Pero aquí vemos cómo el arroyo del Cajoncito, el famoso Cajoncito, cómo se impacta en estos cerros que están al este de La Paz y cómo va bajando, ¿no?, el flujo de agua, y vemos cómo la arena quedó aquí y cómo se rompió el dique. Aquí vemos un dique en la arena, sobre la arena, vemos el dique cómo sale desde las colonias que están acá, en la Loma Linda, lo que es la Márquez de León a la izquierda, lo que hoy es Granjas, Márquez de León, Villas de Guadalupe. Vemos cómo sale ese dique y pasa por atrás de las colonias, de lo que es la colonia Cárdenas, y cómo el dique pasa atrás del cerro atravesado, ¿no? Ese dique famoso se había puesto a principios de la década de los 70, el gobierno federal, pero parece que no estaba hecho, digamos, de hormigón o de cemento, sino que era un dique que se levantó con arena y piedras y arena, ¿no? Entonces no era un dique muy seguro y sucedió esto, ¿no? ¿Okay? Pues fue una gran tragedia y vemos cómo el cuadriculado de la ciudad ya llegaba hasta las faldas de lo que hoy es el Cerro Atravesado, que se encuentra hoy la colonia Roma por ahí. Vemos cómo el agua pues prácticamente rompió el dique y el agua siguió este flujo que hoy sigue el arroyo que cruza por el GUM, cerca de la alta tensión, y vemos cómo hubo ramales, socavones, y acá abajo, por ejemplo, vemos el estadio del GUM, lo que es el CREA, la pista, se alcanza a ver acá del lado abajo a la derecha, cómo ya estaba la pista del CREA, y cómo el flujo del agua, la parte mortal, que se llevó varias casas, siguió prácticamente por donde hoy sigue el flujo y que baja hacia la calle Colima y la parte donde hoy está el City Club, la parte de Infonavit, y es el arroyo que hoy desfoga en la calle Nayarit, ¿no? Y lo que vemos aquí pues son los ramales, ¿no? En La Paz históricamente estos ramales existían, ¿no? La conformación urbana, al ir subiendo la mancha urbana hacia la parte este de la ciudad, pues fue dejando estos arroyos en el olvido, pero prácticamente desde donde está el CREA corría el arroyo del Palo, el arroyo del Barrito, otro tipo de arroyos, el del arroyo del Cajoncito, el Piojillo. Entonces pues la gente fue construyendo prácticamente sobre esos lechos de arroyo, ¿no? Y aquí pues tenemos las consecuencias, que son las víctimas, los muertos que hubo, que realmente nunca vamos a saber la cifra exacta, ¿no?, de la tragedia. Vemos un carro aquí llevando cadáveres. Aquí vemos el efecto del agua. Algunas casas de estas que no fueron afectadas por el ciclón todavía las podemos ver en la colonia Infonavit. Sería interesante ustedes que estudian protección civil puedan ver. Obviamente estas casas ya fueron destruidas, ¿no? Ya fueron derrumbadas, pero quedan casas parecidas a estas. Y vemos cómo el agua prácticamente parece que muerde, ¿no? El flujo del agua parece que muerde el concreto, la barda. Es algo realmente impresionante. Yo cada vez que la veo me quedo muy impresionado de cómo el agua es capaz de hacer todo esto, ¿no? Acá vemos el ejército que se movilizó grandemente para recoger a las víctimas del huracán Lisa. Aquí vemos otra fotografía de la colonia Infonavit. La colonia Infonavit todavía, déjenme decirles, si se dan cuenta, cuando uno va por el Forjadores, porque puede uno ver restos todavía de este esfuerzo de La Paz, de los paseños, por contener las aguas, ¿no? Cuando uno va entre la calle Jalisco y la calle Colima y volteas a ver a Infonavit, ves una barda de piedra, ¿no? De piedra rosada, una piedra muy de cantera que se usa mucho aquí en La Paz. Incluso la catedral tiene ese tipo de piedra, ¿no? Entonces esa barda no está ahí por casualidad. Esa barda se construyó precisamente a sabiendas de que el flujo del agua de este arroyo corría por esa zona donde se construyó la colonia Infonavit, y con esta barda se trataba de evitar que ese arroyo pegara directamente en la colonia, sino que se abriera a lo que hoy ya es el arroyo del Piojillo, creo que se llama, que corre entre City Club y Infonavit, que ya está encauzado, y un poco por la calle Jalisco, ¿no? Pero obviamente el nivel del agua de Lisa rebasó totalmente la barda, ¿no? Impactó la colonia Infonavit y se llevó gran parte. Esta es otra foto también que me parece muy interesante, que está tomada de Los Angeles Times. John Mill es el autor, y vemos, esta es una toma como si tú te pararas ahí donde hoy es la calle, más o menos la calle Jalisco,
donde está un Oxxo, el Forjadores, y vieras hacia el cerro atravesado. Ahí puedes ver la magnitud, cómo el flujo del agua se llevó todo, desde la colonia Ruiz Cortines, lo que hoy es Bellavista, barrió prácticamente una amplitud de más de 500 metros, dejó liso prácticamente donde había casas, escuelas, personas, ¿no? Árboles, barrió prácticamente toda esa zona. Es la magnitud del huracán Elisa, ¿no? Y aquí vemos una comparación, cómo está el 76, esa foto histórica, y vemos acá una foto del año 2010 de Google. Ya vemos cómo el arroyo del Cajoncito está encauzado hacia la parte de la 8 de octubre, lo que son los yonques, y ya después desfoga hacia la colonia Fidepaz, y el otro flujo original, donde el agua corrió, pues ya está encauzado más aguas abajo, y ya no hay ni rastro, ya pueden ver que ya no hay ni rastro del fatídico dique o del fatídico muro de contención que se rompió en aquella época, ¿no? Y aquí vemos cómo la parte roja es el flujo, donde dice la ribera, es el flujo hoy del arroyo que pasa por la calle Colima, y vemos cómo la parte roja era el flujo de Elisa, ¿no? Que cayó por esa zona de la ciudad y salió hacia la calle Nayarit, el famoso arroyito, ¿no? Que estaba ahí del Palo, el de Zacarías y el del Barrito. Esta es una imagen de los zanjones que hay en las tumbas masivas que hay en el Panteón de San Juanes, ¿no? En memoria de los fallecidos en el ciclón. Se abrieron estos zanjones. Pueden ver ustedes cómo prácticamente pues no se contabilizaron. Yo cuando estuve en el ayuntamiento tuve acceso al libro del diario del Panteón San Juanes, y te das cuenta que llegas al 30 de septiembre de ese año y está en blanco. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de averiguar a quién estaban enterrando, qué cantidad de muertos. O sea, no hubo tiempo ni siquiera para identificar víctimas. Simplemente las víctimas eran lanzadas a un vehículo, a un tractocamión, a un dompe, se ensabanaban en una sábana prácticamente, y así masivamente se abrieron estas 5 zanjas en San Juanes y se depositaban los cadáveres, se ponía una capa de cal y arriba se ponía otra fila de cadáveres, ¿no? Porque fue algo realmente pues que se ocupaba, ¿no? En ese momento para evitar algún brote infeccioso por lo tanto muerto, ¿no? Tanto materia, tanto cuerpo descomponiéndose, ¿no? Y luego más en estas fechas que hace calor. Vemos algo que me parece interesante también, es que hay un mito con Elisa, ¿no? Que se dice, no, es que los que fallecieron son la gente, o la palabra que se usa aquí, despectiva, los tahualilas, que venían del centro del país y no sabían que era un arroyo, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, aquí Ramón Romero, Rufina Contreras de Cota, es gente local, es gente subcaliforniana. O sea, a mí se me hace también, y se me hace interesante también para la investigación histórica y de protección civil, también derrumbar este tipo de mitos, ¿no? Que en Elisa falleció gente que no era de aquí. Sí, y mayormente falleció gente que no era subcaliforniana de nacimiento, que iba llegando en este flujo migratorio, pero también hubo gente que falleció que era de aquí. Y era gente que ya había vivido varios huracanes y que sabía perfectamente por dónde corría el agua, como dicen, ¿no? Entonces, realmente sí sabemos, por esto te das cuenta de la magnitud del ciclón. Esto es algo interesante también, que hay otro mito con el ciclón Lisa, que dicen, es que no había protección en Baja California, su protección civil. Sí había protección civil. Y para muestra, por ejemplo, vemos este manual de la Dirección General de Acción Social y Cultural. Es un cuaderno de divulgación de septiembre de 1973, 3 años antes de Lisa, donde, como pueden leer, dice precauciones para la temporada de huracanes, ciclones, tempestades e inundaciones, recomendaciones comunes a toda la población. Yo he podido documentar antes del ciclón Lisa con estos huracanes, por ejemplo, Katrina, con Ira en el 73, que por ejemplo la ciudad de La Paz se dividía en manzanas y en cada manzana había un responsable de protección civil, había una brigada
que era un ciudadano que se comunicaba directamente con las Fuerzas Armadas o con la Fuerza Civil, que sería más o menos una estructura muy parecida a lo que hoy es la protección civil como la conocemos, ¿no? Pero aquí sí estaba imbricada la sociedad. Y estos manuales se repartían durante la temporada de lluvias a los pobladores de La Paz. Entonces, para que vean que sí había, digamos, una comunicación del gobierno y de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía muy estrecha para vigilar y tener una estructura de respuesta hacia una calamidad o hacia alguna inundación o un fenómeno natural, ¿no? Hablando sobre los fallecidos del ciclón Lisa, este también es un documento que a mí se me hace interesante porque le contesta el maestro Armando Trasviña Taylor, que era el oficial mayor del gobierno de Ángel César Mendoza en aquel tiempo, le contesta a una periodista estadounidense, Lizette Warch, que estaba en Chicago, por cierto, que ella le pregunta, ¿no? Porque estaban haciendo, creo que un anuario sobre las mayores calamidades o desastres naturales allá en Chicago, y le manda un oficio que está en inglés, donde le pregunta que si cuántas habían sido las víctimas y los daños de Lisa, y el maestro Trasviña le contesta, ¿no? Que el número fallecido con motivo del ciclón Lisa fue de 698 muertos y los daños materiales se estimaron en 200 millones de pesos. Aquí sí es un dato estimado, ¿no? Mucha gente dice que fueron miles, que fueron 2,000, 3,000, hay que habla de 5,000 muertos. No vamos a decir que este es el dato real, pero por lo menos aquí tenemos un dato oficial, ¿no? Que es lo que se puede manejar de manera oficial. Obviamente sabemos que hubo más muertos, pero como dato histórico oficial podemos referirnos a este documento del maestro Armando. Y otro documento que a mí se me hace interesante es que está en el Archivo General del Estado, por cierto, donde el licenciado Mauro Jiménez, que era subsecretario de la Presidencia de la República, le manda al gobernador y como pueden ver está girado en Los Pinos directamente, ¿no? Desde la Presidencia de la República a las 21 horas del 1 de octubre. O sea, un día después de que había pasado la tragedia, el presidente, a través de su secretario, pide que se informe a la brevedad posible de los datos de las consecuencias del huracán, de muertos, heridos y desaparecidos, ajustados a la realidad, ¿no? Y contestar al licenciado Rocha y poner los teléfonos. Otro dato que se me hace interesante, esta es otra toma de la ciudad de La Paz, desde el año 2010 más o menos. Podemos ver cómo el declive de la ciudad hace que el agua baje muy rápido, ¿no? De la parte esta del este. Aquí vemos todavía hacia el este, también una toma hacia el este de la ciudad, el año 2011. Y esta es una toma interesante también, que vemos cómo, por ejemplo, yo creo que es una de las primeras tomas aéreas de la ciudad, y esta está tomada así como más o menos de la parte del este hacia la bahía, hacia la Ensenada, y vemos como el centro de la ciudad, y vemos un cuadro acá a la derecha abajo, es el Panteón, es el cuadro del Panteón San Juanes, ¿no? Está bien trazado, y vemos cómo pues algunos arroyitos caían principalmente hacia el centro de la ciudad, pero no está demarcado un gran flujo de agua como podemos ver con el huracán Lisa, ¿no? Pero ya había desde el siglo XIX, ha habido obras en la ciudad de La Paz para encauzar estas aguas broncas que bajan de la sierra cercana, ¿no? Y vemos como en los años 40, pues la ciudad prácticamente era esta parte remitida a la bahía y no estaba todavía poblada esta parte donde están los fuertes arroyos. Aquí vemos otra toma de los años 50, más o menos. Vemos el Palmar de Avaroa, vemos lo que hoy es la calle 5 de Febrero prácticamente, y al fondo se ve ya el malecón y el muelle fiscal, y vemos perfectamente cómo tampoco en esos años podemos ver bien marcado algún arroyo, ¿no? Algún flujo de agua importante que bajara, digamos, por esta zona en aquella época, ¿no? Estas fotos históricas pues sí te ayudan un poquito a reconstruir los cauces también, ¿no? A mí se me hace interesante, que les puede interesar a la gente que se dedica a la protección civil. Esta es otra toma de una tormenta en la Sierra de las Cacachilas. Vemos cómo se alzan las tormentas, lo que llaman el desarrollo vertical, pues siempre es muy importante. En esta zona al fondo
Se alcanza a ver ahí una parte de la sierra, vemos cómo es una zona que genera fuertes tormentas en verano y estos flujos de agua bajan hacia principalmente lo que hoy es la ciudad de La Paz. Aquí vemos el arroyo del Piojillo o el Cajoncito, no me acuerdo cuál, creo que es el Piojillo, donde vemos los flujos de agua durante algunos ciclones, cómo sí alcanza a tener bastante fluidez estas avenidas de agua en este famoso bordo de contención, ¿no?, que quedó en la ciudad tras el huracán Elisa, ¿no? Aquí vemos una lluvia fuerte en el cerro atravesado. De hecho, el cerro no se alcanza a ver atrás, pero debería verse el cerro atravesado. Entonces vemos cómo sí hay fuertes tormentas se desarrollan en verano en esta zona. Y esta es la parte donde desfoga el arroyo sobre la calle Nayarit, y todavía vemos cómo el suelo es arenoso, ¿no? De hecho, aquí ya está un Santander que también se inunda cuando va lluvia. Creo que enfrente está el INEGI. Este es el famoso arroyo de la calle Nayarit, que por cierto no se ha construido en gran parte de aquí, donde hay un terreno baldío, donde antes era la aduana, porque precisamente se sabe que es una zona de inundación, ¿no? Y aquí vemos cómo el arroyo pues ya está pasa un puentecito por arriba, y creo que esta zona el alcalde la acaba de vendérsela a un hotel, algo así, la van a construir, ¿no? Quién sabe cómo les vaya a ir con un flujo de agua importante. Esta es una nota en inglés, y esta es otra que se me hace interesante, donde vemos cómo los 4 ciclones, digamos, mayores que han pasado por Baja California Sur en los últimos, digamos, 50 años, pues están bien delimitados, ¿no? Por ejemplo, vemos a Olivia, que en 1967 fue un huracán categoría 3, que entró más o menos a la altura de Heroica Mulegé, al norte de Bahía Concepción, pero como cruzó como una tormenta tropical por el norte de La Paz, al norte de la isla San José, sale al Golfo de California, y ya en el Golfo de California se fortalece Olivia y se convierte en un huracán categoría 3, ¿no? O sea, un huracán mayor formándose en el Golfo de California es algo que debe decirnos puede volver a pasar, ¿no? Que nos puede alertar. Y ya ha pasado. Vemos Olivia cómo entró y golpeó Heroica Mulegé en 1967 como un huracán mayor. Kiko también es otro ejemplo, ¿no? Kiko es el que vemos acá al lado derecho, que en 42 horas fue de tormenta tropical, pasó a ser un huracán categoría 3, que entró muy cerca de lo que hoy es la Ribera y golpeó lo que es Cabo del Este, Buenavista, Los Barriles, y ya después cruzó como una depresión tropical hacia el Pacífico, ¿no? Y vemos la trayectoria de mayores víctimas de Lisa. Vemos como Lisa, el centro del ciclón Lisa, no tocó, el ojo no tocó la península, pero sus grandes bandas de lluvia golpearon muy fuerte las serranías cercanas a La Paz y provocaron esta gran devastación. Y el último, que sería el huracán mayor, que fue Odile en 2014, vemos cómo era un huracán categoría 4, y antes de tocar tierra a 15 kilómetros al este de Cabo San Lucas, prácticamente sobre la mancha urbana de Cabo San Lucas, se degradó a un huracán categoría 3 y siguió sobre tierra y pasó muy cerca de La Paz, a unos 50 kilómetros, ya como un huracán categoría 2 sobre La Paz, ya cerca del Valle de Santo Domingo, se convierte en un huracán categoría 1, ¿no? Estos son, digamos, los huracanes mayores que han pasado por Baja California Sur en los últimos 50 años, ¿no? Ya en la época en la era satelital, donde ya tenemos bastante información sobre el comportamiento de ellos. Y bueno, yo quiero también que vean otras fotografías un poquito sobre Odile y sobre Lisa, ya para terminar. Creo que están por acá las fotos. Bueno, creo que ya las perdí. Pero bueno, Odile también fue un huracán importante, un huracán categoría 3, que estuvo sobre nosotros. Y bueno, Odile nos recuerdo que sobre todo con Cabo San Lucas ha tenido grandes inundaciones,
y a pesar de ser una ciudad todavía de 150,000 habitantes, no tan grande, ha sido barrida Cabo San Lucas en diversas épocas, 1939, 1941, por grandes flujos de agua, ¿no? Incluso Cabo San Lucas, los antiguos, digamos, conquistadores o aventureros encontraban en el Cabo de San Lucas agua, había un ojo de agua, agua dulce, y ahí hacían la aguada que le llamaban. Entonces eso te da una idea de que había un flujo de agua dulce que llegaba desde la sierra y era permanente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Cabo San Lucas pues siempre ha estado con esta presencia de corridas de agua, ¿no? Como San José del Cabo con su arroyo. Y vemos cómo estas tres ciudades, el problema para Baja California Sur y para la gente que se dedica a la protección civil, también para una reflexión que quiero compartirles, vemos cómo las tres ciudades principales, Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, tenemos problemas graves de inundaciones y sobre todo de corridas de arroyos, ¿no? Estamos en una zona muy complicada, San José por su arroyo, Cabo San Lucas por sus 2, 3 arroyos, y La Paz por esta lucha histórica de esta agua que baja de las Cacachilas, es un solo arenal, ¿no? La zona de aluvión que le llaman un abanico de aluvión, uno puede ver que La Paz es un solo arenal. Entonces se ha estado trabajando durante muchas décadas en ir el flujo de agua, irlo desviando de la ciudad, ¿no? Entonces sí, yo creo que estas reflexiones, yo espero que hayan servido, ¿no? Para dar un panorama histórico. Odile ya me tocó a mí manejarlo en la cuestión de la prevención, y estuve trabajando mucho esa noche, recuerdo, el 14 de septiembre, empezamos con las transmisiones, también fue un flujo de agua impresionante que llegó, mucha gente recuerda, dicen, yo me acuerdo que ese domingo de Odile, estaba despejado, y sí es cierto, por ejemplo, La Paz, ese domingo el 14 en la mañana, despejado. En el transcurso del 14 de septiembre, La Paz empieza a nublar, nublado denso, pesado, la humedad, empieza a bajar el barómetro, la presión atmosférica, se pone bochornoso el asunto, muy caluroso, es signo inequívoco, ¿no? del acercamiento de un ciclón. Y todavía La Paz, para el anochecer de ese día, no había llovido, hasta las 7, 8 de la noche, cuando el centro de Odile ya estaba muy cerca de Los Cabos, es cuando La Paz empieza un poquito a manifestar ya alguna lluvia, y para las 9 de la noche de repente empiezan a llegar vientos de 60, 70 kilómetros, ¿no? Y ya para las 10, 10 y media de la noche, ya el ojo de Odile golpea muy fuerte Cabo San Lucas. Yo en ese momento, durante la medianoche, entre el 15 y 16 de septiembre, tengo un primo que vive ahí en Cabo San Lucas, en la parte del centro, y me dice, todavía había comunicación telefónica, y me dice, se acabó el viento, me dice, veo las estrellas. Y yo, tú estás en el ojo del huracán, ¿no? O sea, prácticamente, más o menos a las 11, 12 de la noche. Y sí, me mantuve en comunicación con él, como hasta la 1:30 de la mañana, del 16 de septiembre, del 15, perdón, de septiembre, y ya me dice, no, empezó a soplar el viento fuertísimo del otro lado donde venía, pues ya vemos cómo ya había corrido prácticamente del este, y ya el viento empezaba a llegar al cruzar el ojo del sur, ¿no? Empieza a cubrir los 4 cuadrantes, cuando te cubre los 4 cuadrantes del ciclón, pues sabes que el ojo del huracán te pasó por encima, ¿no? Y empieza a soplar otra vez muy fuerte el viento. Ahí fue donde ya perdieron la electricidad en Cabo San Lucas. Y yo también alrededor de las 2, 3 de la mañana de ese día, 15 de septiembre, ya el lunes, ya estaban los vientos muy, muy fuertes de Odile en La Paz. Yo también ya me quedé sin electricidad aquí en La Paz, y todavía con la pila del teléfono hasta las 4 de la mañana ya me dormí. Pues ya al otro día la devastación importante. Y entonces, esto de Odile que les menciono se me hace importante porque la gente, yo por la interacción que tengo, la gente siempre es como que muy, ¿cómo se llama? No cree, o sea, digamos, son muy,
si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y la gente necesita que esté lloviendo, que esté haciendo mucho viento para decir, ah, caray, entonces ya viene el ciclón, ¿no? O ya está muy cerca. Pero pues Odile venía, a pesar de ser un monstruo de categoría 4 y luego bajar a 3, Odile se trasladaba, su traslación era 25 kilómetros por hora, entonces venía muy rápido, muy rápido. Y es algo que la gente a veces no lo, digamos, no lo alcanza a percibir, ¿no? Y vemos cómo fue rapidísimo. Odile fue algo muy rápido, muy devastador, pero también porque mucha gente se confió de, pues no está lloviendo, pues ayer en La Paz estaba despejado, no hace viento, pero a veces pasa esto con los huracanes, ¿no? Pasa esto, se necesita un montón de instrumental, yo lo menciono ahí en una nota, para poder determinar realmente dónde vienen las bandas de lluvia y todo eso. En realidad, ¿qué sería el gran desastre de Odile? Pues Odile le dio el bautizo de fuego a muchas personas que hoy viven o vivían en Los Cabos y no habían tenido contacto con algún huracán, ¿no? Eso a mí se me hace muy interesante porque de alguna manera educa, ¿no? Por decirlo de alguna manera no peyorativa, educa a la población que no ha vivido un huracán a que sepan lo que es. Yo recuerdo ahí en mi casa, tenía unos vecinos que eran del Estado de México y no creían, o sea, yo les decía, no, mira, es que va a pasar esto. No. Mira, le dije, oye, amarra esto, aquello, las ventanas. Entonces se les hizo un desastre en la casa, se les mojaron muchas cosas, creo que ellos vendían fruta, se les estropeó el carrito donde vendían fruta. Y a la semana, 2 semanas, yo me se fueron. Me dijo, no, es la cosa más espantosa que he vivido en mi vida, es un infierno, yo no quiero volver a vivir otra cosa como esas. Y se regresaron al Estado de México otras personas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, uno pues que ha vivido aquí, que ha vivido varios ciclones, pues también te da miedo, ¿no? Pero más o menos ya sabes qué hacer antes, qué hacer durante y qué va a pasar después, ¿no? Ya más o menos tienes una referencia. Y sí, obviamente da muchísimo miedo un ciclón, pero ves como una persona que nunca lo ha vivido, en la experiencia histórica, pues sí te dicen, no, sabes que esto es algo terrible, ¿no? Esto es algo que no quiero volver a experimentar en mi vida y me regreso yo a mi pueblo, me regreso a mi ciudad, a mi lugar de origen donde no hay estas cosas, ¿no? Lo mismo pasó, Odile también, en Cabo San Lucas, San José del Cabo, mucha gente del centro del país, gente que es de Guerrero, de Oaxaca, los sinaloenses también, se regresaron a su tierra porque muchos perdieron todo, perdieron patrimonios, perdieron su trabajo y también ven que la reactivación económica va a tardar mucho, ¿no? En un huracán como de este tipo. Entonces regresan a su lugar de origen y trabajan en lo que trabajaban antes, ¿no? para tener un sustento. Y esto es lo que pasa mucho con Los Cabos y ahorita lo vimos también con la pandemia, ¿no? Que mucha gente, al bajar el flujo turístico y no haber prácticamente actividad, pues también la gente se mueve, ¿no? Migra a otros lugares. Entonces algo que lo estamos viendo y Odile nos dio un claro ejemplo de cómo la movilidad social se va a ir dando en estas zonas turísticas por las afectaciones del trabajo principalmente, ¿no? Y bueno, ya después de Odile hemos tenido al huracán Newton en 2016, que también fue un huracán importante, en categoría 1, y una excepción también que nos deja una gran lección, que fue Lidia, en 2017. Pero con Lidia sí estábamos más que advertidos, porque yo tenía varios días que el pronóstico me marcaba, insistía, ¿no? 300 milímetros, 400 milímetros, 500 milímetros, y yo decía, esto es una locura, esta cosa está mal, ¿no? Decía yo, ¿cómo va a llover eso con una tormenta tropical? Y ya después que pasó Lidia, y cuando la gente empezó a ver la gran afectación, pues yo fui donde ya confirmé, dije, caray, entonces sí llovió lo que el pronóstico decía que iba a llover, por lo menos en Los Cabos, ¿no? Bueno, el fenómeno de Lisa principalmente es que los ojos, digamos, el ojo es la parte más segura de un ciclón, ¿no? Porque el ojo es la parte donde pues, no hay nada, es donde está la presión atmosférica más baja y están circulando las nubes, las murallas del huracán circulan. Y obviamente si un ojo es más grande,
Entonces sus murallas alrededor, que tienen los vientos más intensos, son más grandes. Entonces la gran fatalidad de Lisa fue esa, que al circular el ojo tan cercano a la costa, pues era un ojo ensanchado de unos 30 kilómetros, las bandas nubosas que rodean al ojo, que tenían los vientos de 220, de 230 kilómetros por hora, también golpearon muy fuerte, y las bandas de lluvia eran muy intensas, ¿no? Las bandas nubosas alrededor del ojo que circulan, las zonas de tormenta que se van formando, van formándose alrededor del giro ciclónico, son muy, muy intensas, ¿no? Por eso Lisa golpeó de esta manera tan importante esta sierra de las Cacachinas, y la consecuencia fue que en La Paz el derrame fue mortal, ¿no?, para las colonias que estaban en zonas de inundación o de la corrida del arroyo, ¿no? Ustedes saben, cuando se cae una barda con un ciclón, el viento hace que llueva de lado, ¿sí? Entonces, al llover de lado, prácticamente, esto hace que una barda, el agua pegue de lado y se internalice en la tierra, ¿no? Entonces y te pega un viento de 200 kilómetros, tus cimientos se ablandan y empieza a bailar. Y bueno, ¿qué le voy a explicar yo a ustedes, ¿no?, que estoy en protección civil? Entonces, este efecto de los ciclones es muy interesante, y se vio mucho con Odile, se vio muchísimo en Los Cabos, muchos lugares donde no corrió agua, me decías tú, como por ejemplo con Lisa, ¿no? Vimos que la corrida de agua prácticamente mordía las casas y las rompía. Entonces, cuando sucede esto, y oye, ¿por qué se cayó tal barda o tal casa? ¿Por qué no corría agua? Bueno, porque llueve de lado, se moja, se humedece, y ya que está reblandecido el cimiento, y hace bailar la estructura el viento, y si el viento permanece muchas horas en esa cantidad, y luego viene de un lado, y luego pasa el ojo y te pega del otro, pues te termina de derrumbar una construcción, una casa, una barda, ¿no? Entonces ese efecto se vio mucho en algunas zonas de Los Cabos, y en La Paz también, con muchas bardas que se cayeron. Hay unas tomas muy buenas del estadio, por ejemplo, la barda del estadio, la barda que está atrás del Tecnológico de La Paz, también, que está junto al arroyo, se cayó totalmente, esa barda, creo que la acaban de reconstruir hace algunos meses, por estos efectos muy impresionantes de un ciclón, cuando hay muchísima agua y muchísimo viento, ¿no? Cuando se asocian estas dos cosas, es algo de mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, yo quiero agradecer a todos los que me están viendo, me están siguiendo en esta transmisión, y agradecerles y decirles que por mi parte sería todo, para ya no entretenerlos más, y digamos, este relato histórico que tengo. Y en algún momento yo estoy trabajando, tengo varias crónicas de los ciclones, quiero juntarlas todas para hacer digamos, una historia general, ¿no?, de los huracanes en Baja California Sur. Yo espero que ya termine los proyectos y ya poder toda esta información, pues, estarla compilando en alguna obra, ¿no? Que a mí me parece interesante, ¿no?, para todos los subcalifornianos, para que conozcan lo que es capaz de hacer una tormenta o un ciclón tropical, ¿no? Muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho, maestro Luis, por esta interesante plática. Sin duda, pues nos dejó muchas enseñanzas, y cómo los huracanes en nuestro estado ha tenido estas implicaciones políticas. También desde un cambio de una capital, ¿no?, como lo menciona, queríamos precisamente retomar esa parte histórica, porque creemos que es importante que se mantenga viva esa memoria y saber, pues, de dónde vienen, y también muy interesantes los datos que nos dio, como la cultura de este dato interesante, como la cultura en protección civil ya estaba desde 1973 aquí en nuestro estado, ¿no?, en ese documento de manera preventiva. Y pues también cómo las ciudades pues deben de ir evitando todas estas vulnerabilidades, ¿no?, que nos hacen pues que se incrementen a veces los desastres, ¿no? La gestión integral del riesgo precisamente tiene ese enfoque preventivo que debemos de verlo aquí en la historia de nuestra ciudad de La Paz, y pues también en muchas partes de nuestro estado. Le agradecemos mucho por esta plática, maestro, desde esta perspectiva histórica, y pues como bien dicen, ¿no?, un pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla, ¿no?, en este caso
con los arroyos y todo esto que existen en nuestra ciudad. Le agradecemos mucho su participación, sin duda muy interesante. No sé si alguien quiera tomar la palabra, el micrófono está abierto, si tiene alguna duda, también alguna felicitación aquí para el maestro, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. ¿De qué forma fue su trabajo en prevención durante el huracán Odile? Porque escuché que lo mencionó. Sí, bueno, mira, yo a través de esta página del Facebook, antes se llamaba Clima La Paz, cuando empecé en 2012, ahora se llama Clima Sudcaliforniano. Tengo mucha información sobre todo la gente, la inmediatez con las personas. A través de los chats, la gente te va informando, oye, está corriendo tal arroyo, llovió muy fuerte en esta parte, en mi colonia no ha pasado a avisar, no sé dónde está el albergue. Entonces yo creo que las redes sociales son muy importantes porque vinculan a la sociedad con las autoridades. Entonces yo, por ejemplo, antes de Odile, estuve advirtiendo, y yo me acuerdo que el viernes, Odile llegó el domingo en la noche a Los Cabos. El viernes yo me fui de la oficina pensando que Odile no iba a llegar. Toda la semana estuvo cambiando mucho el pronóstico. El sábado en la mañana, ya cuando vemos los pronósticos ya más concretos, ya te está hablando de un impacto en 48 horas. Entonces ya empieza a alertar, digamos, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces ya empiezan a delimitar, ¿no?, estas zonas de afectaciones, de los mapas y todo eso. Entonces yo ahí ya empecé, ¿no? Ya empecé y tuve muchas críticas, yo recuerdo, y todavía las guardo, ahí las tengo, ¿no? Porque no para echar en cara, sino para yo a la gente, digamos, de alguna manera decirles, a mí no me importa que me critique si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque a mí se me hace, digamos, ¿cómo le llaman? Negligencia, que uno tenga una información y se la guarde, o por miedo a que te digan, no, ¿sabes qué? Pues estás loco, o estás mal, o eres un tonto. O sea, yo prefiero compartirla y no quedarme después como un negligente de que, pues sabías, no dijiste, ¿no? O no compartiste. Entonces a mí me daba mucho pendiente porque yo sé que en Los Cabos hay mucha gente que no es de Los Cabos. Hay mucha gente que llega cada año. Sabemos que el 60-70% de la gente de Los Cabos no nació en Los Cabos y tiene 3, 4 años viviendo en Los Cabos. Muchas veces no les ha tocado ningún ciclón. Hay gente que no tenía esa información. Entonces, si yo se las podía compartir, era muy, muy, muy valiosa para ellos. Incluso me ha tocado que, por ejemplo, acá en la parte norte del estado, en Bahía Tortugas, en Asunción, mucha de mi información, cuando yo la paso en redes sociales o hago un video o comparto algo, ellos la transmiten en la radio de allá. Entonces eso a mí me dio mucho gusto, ¿no? Porque de alguna manera digo, bueno, mi trabajo o mi labor social, como le llamo yo, porque no cobro nada por eso, les sirve a gente. Y eso, pues, se siente bien, ¿no? Al final de cuentas, uno se siente bien cuando la gente ya te agradece y ya te dice, oye, muchas gracias, yo pensaba cruzar el arroyo, pero pues ya leí que dijiste que no lo cruzáramos. Entonces, muchas veces esas cosas yo pienso que sí fallan lo que es la protección civil ya oficial de los gobiernos. Sí tiene esas fallas, pues, porque tiene que ser más inmediato el asunto. Tú lo ves, por ejemplo, en los ciclones, que son cada 3 horas los boletines. Entonces, un ciclón, si me das un boletín a las 9 de la noche, por ejemplo, con Odile, que me dice, no, pues está a 150 kilómetros de Los Cabos, y ya me das a las 12 de la noche otro boletín, ya me pegó a las 11 de la noche, ya me pegó, me rajó me dio la torre en Cabo San Lucas. Entonces sí, yo creo que sí necesitan acortarse los tiempos de respuesta y los tiempos de alerta, ¿no? Sobre todo, y que la información tiene que fluir más rápido. Yo creo que en eso las redes sociales tienen un gran potencial con la ciudadanía. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, muy bien, maestro, hay una pregunta aquí en el chat. Dice Jesús que si se ha reducido el número de afectaciones de los huracanes en los últimos tiempos, y ya que hoy en día se cuenta con tecnología para el seguimiento de los huracanes. Sí se ha reducido,
sí se ha reducido porque hay más conciencia sobre todo, ¿no? Sobre este tipo de fenómenos. Yo creo que sí, y sobre todo la ciudadanía ha estado más atenta a este tipo de cosas, y también los gobiernos han hecho un esfuerzo. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú ves la estructura de los gobiernos de Baja California Sur, te das cuenta que sí hace falta al gobierno de Baja California Sur ponerle más interés, digamos, concreto a la prevención, ¿no? Porque sí ha sido algo que, como se está masificando, somos un estado que crecemos muchísimo. Cada año, yo me daba cuenta cuando trabajaba en SEP, cada año había que hacer 10, 20 escuelas en San José, y ya ocupabas 100 salones nuevos, y ocupabas 10, 20 escuelas en San Lucas, porque cada año, cada ciclo escolar, llegaba un flujo de gente impresionante, ¿no? Entonces, sí se necesita masificar y engrosar. Por ejemplo, hoy con el gobierno de Carlos Mendoza se hizo la Dirección de Protección Civil, pasó a ser una subsecretaría de Protección Civil en estructura jerárquica de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que hoy creo que Godín es el subsecretario de Protección Civil. Pero aún así, con esa estructura jerárquica, sí se engrosó la parte de protección civil, y obviamente se enlaza con la protección civil de los ayuntamientos, ¿no? Los municipales. Pero yo sí creo que se tiene que seguir fortaleciendo esta parte institucional con la creación de la subsecretaría, y yo pensaría que sería pertinente, y a lo mejor pudiera ser en el próximo sexenio, con algún candidato, ¿no?, que ande por ahí, que pueda poner en su plataforma de oferta política para el próximo gobierno, crear la Secretaría de Protección Civil. A mí se me haría muy interesante, porque sí es un tema que repercute principalmente en la vida, ¿no? En el salvaguardar la vida humana, que es lo más importante. Y la segunda parte, que también es muy importante, pero es algo más a largo plazo, que es la parte económica, ¿no? La afectación económica, porque qué tanto te afecte un ciclón o un huracán o un sismo, en tu respuesta va a estar qué tan rápido te levantas de eso, ¿no? Entonces, si tenemos una estructura gruesa, fortalecida y principalmente profesional de la protección civil, yo creo que vamos a reducir a casi cero las víctimas y las afectaciones de unas posibles lluvias que ya, como vimos históricamente, se pueden dar, se han dado y se van a volver a dar, ¿no? Definitivamente, todo esto va a seguir existiendo. Por ejemplo, con Odile hay que regresar a cosas básicas. Yo, después de Odile, fui muy crítico y me valió bastante reprimienda de algunos sectores oficiales, que ser muy crítico con lo que sucedió con Odile, ¿no? Falta información, no fluyó como debía, yo creo que faltaron apoyos, se colapsaron, o sea, el gobierno colapsó, el gobierno municipal de Los Cabos colapsó, el gobierno estatal colapsó, el gobierno federal reaccionó a los 2-3 días cuando empezaron a mandar un montón de militares y las plantas potabilizadoras, y se empezó a controlar estos focos de delincuencia, ¿no? En las grandes tiendas que se hizo, la rapiña. Fue un caos, fue una anarquía. Entonces, si tú tuvieras un sistema de protección civil más centrado, más profesional, y más engrosado, no te pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tiene mucha razón, maestro. Adelante, ¿alguien más iba a tomar la palabra? Yo, maestro. Adelante, Adrián. Sí. Como lo venía mencionando, que hay mucha gente, como lo conocemos, colonias invasoras, ¿no? En lugares de alto riesgo, que es tanto en Los Cabos como en La Paz. En realidad, el gobierno, el ayuntamiento de Protección Civil está trabajando para que no haya esas colonias invasoras. ¿En realidad está trabajando o no? En la práctica, se supone que sí deberían estarlo haciendo. Mira, a mí me pasó un caso, por ejemplo, muy interesante. A mí me tocó ser cronista del ayuntamiento de 2015-2018,
Y yo era secretario técnico de la Comisión de Nomenclaturas, que son los que les ponen nombres a las calles, ¿no? La nomenclatura oficial. Y teníamos un rezago ahí de 2 colonias de La Paz, que no tenían nomenclatura oficial. Y al momento yo de cruzar la información con ciertos sectores del Ayuntamiento de La Paz, con Catastro, con la misma Dirección Municipal de Protección Civil, yo indagué, ¿no? Y les dije, oye, ¿estas colonias qué onda? Porque pues, están pidiendo que les pongan nombre a la calle o que tienen problemas. Dijo, no, licenciado, me dicen, es que esas colonias son de alto riesgo y no les hemos dado nosotros un dictamen de que es una zona segura, es una zona de alto riesgo, es una zona de invasión, donde corre el arroyo. Entonces, si tú le das, y eso es lo que pasa también en algunos lugares donde no hay agua potable y donde no hay electricidad en las zonas urbanas de estas ciudades, porque precisamente las instancias oficiales no quieren dar esos servicios porque prácticamente tú estás oficializando que vivan en ese lugar, ¿sí? O sea, tú como, digamos, tendrías que ser más severo, pero muchos gobernantes, por cuestiones políticas, no lo hacen, digamos, de sacar a la gente a la fuerza, ¿no? Porque tú sabes que eso implica, pues el uso de la fuerza pública, ¿no? Sabemos que eso es algo extremo, pero si nos vamos a esos extremos, en algunas partes la gente no lo entiende, pues dicen, no, es que aquí vivo yo, aquí he vivido 5 años y nunca ha corrido el agua, pero no saben que es un arroyo, pues, y pasan muchos años en que no corre. Y cuando hay una avenida fuerte de agua como Lidia, el arroyo vuelve a correr y busca su cauce, ¿no? Entonces, eso sí ha pasado, y por ejemplo vemos estas colonias de la periferia donde dice la gente, no tengo agua, no tengo electricidad, mi calle no tiene nombre, y no lo tienen por una razón, porque la autoridad no va a oficializar eso. Pero ¿qué pasa? La gente sigue viviendo ahí, no son desalojados, y luego llegan las tragedias. O si no ocurre la tragedia, digamos que no llueve muchos años, esa gente que vive ahí empieza a los políticos, en la parte política empieza a presionar, ¿no? Empieza a presionar a un diputado, empieza a presionar a un alcalde, a un gobernador, oye, dame mis títulos de propiedad, oye, méteme en los servicios públicos, porque yo ya tengo mucho tiempo ahí, ¿cómo es posible que tenga tantos años? Entonces muchas veces algunos gobiernos, por evitar esos problemas o también por una petición ciudadana, y a veces sin algún estudio, se les hace fácil, y pasa mucho con los ayuntamientos, ¿no? De alguna manera ya oficializan que esa colonia se establezca, que se le ponga nomenclatura, que se busque introducir los servicios públicos, pero ya después vienen los problemas, ¿no? Y principalmente sucede que pues un alcalde se va en 3 años, ¿no? Y pues ya cuando pasa el problema, pues el que era responsable pues ya no está, ¿no? Yo creo que eso también debería ajustarse un poquito la normatividad, ¿no? Para que sean responsables, aun cuando se vayan, de algo que haya sucedido en su periodo, ¿no? Dar terrenos, oficializar, digamos, también colonias o fraccionamientos en lugares, zonas de alto riesgo, también debería tener una repercusión judicial para quien lo hace, ¿no? Pero no sucede así. Tiene mucha razón, maestro. Pues qué interesante esta plática. Estaba programada para 1 hora, pero ya nos extendimos media hora más. Igual, si alguien quiere, al maestro Apolonio de la Universidad de Guerrero, nos dio mucho gusto tenerlo con nosotros. No sé si quiera comentar algo, maestro Apolonio. Sí, agradecer mucho la invitación y felicitar al maestro Luis Domínguez. Efectivamente, aquí en Guerrero tenemos pues problemas comunes, pues la parte de la afectación por los sismos y también el nacimiento de estos fenómenos hidrometeorológicos aquí cerquita en el Golfo de Tehuantepec. Yo creo que es muy importante este tipo de eventos. Aquí nosotros hemos insistido con las autoridades locales de que si bien es cierto, la gente que está asentada en lugares de alto riesgo, a veces por necesidad y a veces principalmente, si bien no los podemos reubicar, sí les podemos decir, estás ubicado donde no deberías de estar y te puede pasar esto. Hago la analogía ahorita con el etiquetado de los productos.
que traen estas etiquetas negras que dicen Exceso de azúcares. Entonces, cuando vamos a la tienda y vemos esas etiquetas, pues ya se nos quitan las ganas del comercial que decía que no puedes comer solo una. Entonces, aquí el trabajo de Protección Civil y de las instituciones como nosotros es coadyuvar con los gobiernos locales. O sea, yo les he dicho a los compañeros aquí de Guerrero, vamos haciendo un mapa. Si no se puede semaforizar de manera física, pues sí en un pequeño SIC, y que a las personas que viven en lugares donde no deberían de vivir, que lo sepan, lo que les puede pasar. Aquí tenemos bastantes laderas inestables, bastantes colonias habitando en las cauces de las barrancas y los ríos. Entonces ya sabemos que los desastres son socialmente construidos. Entonces hay una gran tarea por todos los que nos dedicamos desde la academia a la parte de Protección Civil. Y pues reiterar la felicitación y agradecer la invitación al evento. Muchas gracias, maestro. Igual, como bien dice, compartimos pues muchas situaciones con el Estado de Guerrero, y más por también ser un referente de nuestra carrera aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ser un referente obligado de ahí, de ustedes, ¿no? De su alma mater ahí de Guerrero, de la Universidad de Guerrero. Les damos las gracias por acompañarnos, maestro, y esperemos seguir contando con este tipo de vínculos, y también pues que también nos inviten, ¿no?, a sus academias también por allá. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Maestros, alumnos. Si no es así, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Igual, de nombre del jefe del departamento, de la maestra Erika, agradecemos su participación, y al maestro Luis Domínguez Bareño también un agradecimiento especial, y pronto por ahí les haremos llegar las constancias y un reconocimiento al maestro por habernos impartido esta interesante plática de la historia de los huracanes en Baja California Sur, que sin duda fortalecerán mucho nuestros aprendizajes. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que sigan estudiando y esfuércense, porque es bueno que la UAPS tenga ya esta carrera, y que personas locales ya con preparación profesional, como es una licenciatura o una ingeniería, puedan incidir ya en la parte de lo que es la protección civil en Baja California Sur. Yo de mi parte quedo a sus órdenes cuando gusten. Por aquí andamos con mucho gusto, coadyuvando y apoyando en lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, ya se fue. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos por su participación. Nos vemos. Gracias. Gracias.